Buenas tardes, señorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Sanidad. Empezaremos, como siempre, por el primer punto de orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. La damos por aprobada, señorías. Pues queda aprobada por unanimidad. El punto 2 es la comparecencia de la Directora General de Salud Pública a petición del consejero al objeto de informar sobre la creación del Instituto de Salud Pública de Aragón. Informarles que, tal y como figura en la ordenación del debate, se acordó que empezaría la Directora General la comparecencia por un tiempo de 10 minutos, luego el resto de grupos por un tiempo de 5 minutos cada uno y cerrará la comparecencia nuevamente la Directora General. Por lo tanto, señora Directora General, señora Gallán, gracias por venir a esta comisión, gracias también por venir a las personas que la acompañan y puede iniciar la comparecencia con esta primera intervención por un tiempo de 10 minutos. Cuando quiera. Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, agradezco la oportunidad de comparecer en esta Comisión de Sanidad para exponer el anteproyecto de ley de creación del Instituto de Salud Pública de Aragón y modificación de la Ley 5/2014 de Salud Pública de Aragón. En mi comparecencia de octubre de 2024 expuse en esta comisión las razones por las que es necesaria la reestructuración y el refuerzo de los servicios de salud pública en Aragón, en línea con la hoja de ruta post-COVID y con la agenda de reformas que se están llevando a cabo en diferentes comunidades autónomas y en el Estado español. Hoy voy a exponerles el anteproyecto de ley que aborda una reforma que tiene como propósito dotar a Aragón de unos servicios de salud pública reforzados y capaces de hacer frente a las amenazas y a los nuevos retos y desafíos de este siglo en una materia, la salud pública, que es un pilar fundamental del estado de bienestar. Comenzaré enumerando las actuaciones ya realizadas, el punto de tramitación en que se encuentra esta propuesta normativa y las actuaciones pendientes. A continuación expondré el contenido del anteproyecto de ley. La primera fase del proceso de participación de los profesionales de la salud pública para el diagnóstico de situación se extendió desde octubre de 2023 hasta julio de 2024. Simultáneamente se realizó el análisis comparado de las reformas de otras comunidades autónomas y el análisis de informes anteriores y de los principales dictámenes emitidos tras la pandemia de COVID-19. El 11 de junio de 2024, el consejero de Sanidad firmó la orden de inicio de elaboración de este anteproyecto de ley y el 12 de junio de 2024 anunció esta reforma a la vez que se inició el periodo de consulta previa durante un mes. El proceso participativo con nuestros profesionales continuó el resto del año con talleres de co-creación en los que se debatió sobre el modelo territorial, retos de futuro y competencias profesionales. Se ha publicado ya en la web de Transparencia el documento que resume estas dos fases del proceso, el diagnóstico y el codiseño. Todas estas aportaciones se plasmaron en la redacción del anteproyecto de ley. Una vez redactado, se redactaron la memoria justificativa, memoria económica, informes de igualdad, evaluación de impacto de género, la primera propuesta de estatutos y plan inicial de actuación. Tras el informe de la Secretaría General Técnica de Sanidad, el anteproyecto se sometió a la toma de conocimiento de Gobierno de Aragón el 26 de febrero. El pasado 18 de marzo se solicitó informe a las Secretarías Generales Técnicas de los departamentos. Se cuenta ya con el informe del Consejo de Salud de Aragón emitido el 19 de marzo y en este momento está abierto el proceso de deliberación participativa. La sesión informativa tuvo lugar el pasado martes 25 y en esta semana se están celebrando talleres deliberativos a la vez que está abierto el editor ciudadano para recibir aportaciones. Está prevista la sesión de retorno del proceso a finales de abril. El 17 de marzo se solicitó dictamen al Consejo Económico y Social de Aragón e informe al Consejo de Consumidores y Usuarios de Aragón. A continuación, se solicitarán los informes al Departamento de Hacienda y a la Dirección General de Servicios Jurídicos. Como resultado de todo ello y con los cambios que procedan, el texto, junto con una memoria final, se elevará al Gobierno de Aragón para su aprobación como proyecto de ley y remisión a estas Cortes de Aragón. En Aragón, la estructura organizativa de los servicios de salud pública no ha experimentado ninguna reforma en profundidad desde la publicación del Decreto 111/83 de 15 de diciembre, por el que se distribuyeron las competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de Aragón en esta materia, manteniendo en buena parte los esquemas organizativos y territoriales de los servicios de salud pública configurados en la primera mitad del siglo XX. La estructura actual de los servicios de salud pública es la contenida en el Decreto 39/2024 de estructura del Departamento de Sanidad. La Dirección
General tiene un presupuesto en 2024 de 51,4 millones de euros, un 1,8% del presupuesto del Departamento de Sanidad. Si sumamos las partidas de presupuesto de la Secretaría General Técnica que se destinan al funcionamiento de las subdirecciones de salud pública provinciales, el total asciende a 55,9 millones de euros, el 2% del presupuesto de sanidad. Con la base en el diagnóstico y en el codiseño, el anteproyecto de ley contempla la creación de una entidad de derecho público, el Instituto de Salud Pública de Aragón. Todas las disposiciones regulatorias de la organización y funcionamiento del Instituto se han redactado de conformidad con la Ley 5/2021 de 29 de junio de organización y régimen jurídico del sector público. Está prevista la integración en dicho instituto de la actual Dirección General de Salud Pública y de todos los servicios de salud pública provinciales y territoriales, manteniendo una reserva de competencia del Departamento de Sanidad en materia de planificación estratégica y elaboración de la cartera de servicios de salud pública. De esta forma, no se producirá duplicidad de estructuras, emanando la exigencia de contar con un sector público ordenado, coherente y sin duplicidades directamente del mandato de actuación eficaz impuesto a todas las administraciones públicas por el artículo 103 de la Constitución española, mandato plasmado también en el ordenamiento jurídico aragonés en el artículo 48 de la Ley 5/2021 antes citada. El Instituto de Salud Pública de Aragón tendrá personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión, permitiendo que la salud pública mantenga una identidad y una visibilidad muy necesarias, que pueda tener una gestión ágil y flexible en situaciones de crisis y con una organización territorial adecuada a las necesidades. El modelo propuesto pretende lograr la mayor eficiencia económica. El Instituto hará frente a las necesidades de incremento de gasto para dotarse de mayores recursos humanos y económicos, por una parte gracias al incremento de ingresos a través de la recaudación de tasas y, por otra parte, gracias a las actividades de investigación e intervención traslacional aplicada a la gestión, que además de permitir una toma de decisiones más eficiente, supondrán que el Instituto forme parte como agente de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en los términos establecidos en la Ley 14/2011 de Ciencia, Tecnología y la Innovación, y de esta forma conseguir fondos de financiación. Las principales mejoras que se pretende conseguir con la creación del Instituto de Salud Pública de Aragón son las siguientes. Anticiparse a los nuevos riesgos para la salud. Los más destacados son las bacterias multiresistentes a los antibióticos, las enfermedades transmitidas por vectores, las enfermedades emergentes y reemergentes, los riesgos alimentarios y ambientales relacionados con el aumento de temperaturas y la globalización y el reto demográfico. Otro objetivo, trabajar con el enfoque de una sola salud, salud humana, animal y salud de los ecosistemas, con enfoque salutogénico, generador de salud en las comunidades y en la población. Mejorar los sistemas de vigilancia y respuesta rápida frente a las amenazas de salud pública con capacidad anticipatoria. Prestar más atención a los determinantes sociales de la salud y a la prevención, ahorrando carga de enfermedad y costes asistenciales. Trabajar para mejorar la coordinación con los servicios asistenciales y sociosanitarios. Mejorar en calidad y solvencia científico-técnica, reforzar el marco legal y reforzar la organización, atraer y retener el talento de los profesionales de la salud pública, resolver las carencias de personal e incorporar a otras profesiones sanitarias y no sanitarias. El anteproyecto de ley, publicado en la web de Aragón Gobierno Abierto, consta de un preámbulo, 8 capítulos, 8 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria y 6 disposiciones finales. El preámbulo, además de citar el marco normativo, realiza una amplia justificación de la necesidad de esta reforma, basada en los principales documentos que marcan la hoja de ruta pospandemia. El dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados de 2020, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, la Declaración de Zaragoza de los Directores Generales de Salud Pública Autonómicos y del Ministerio de 2022 y el informe Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud ante la pandemia de COVID-19, entregado en abril de 2023 al Ministerio de Sanidad y presentado al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2023. Además, como justificación de la necesidad, se mencionan los principales retos, amenazas y desafíos en materia de salud pública. En el preámbulo también se expone la problemática de infradotación de recursos económicos en salud pública y las evidencias de los retornos de las inversiones en salud pública en forma de ahorro en los servicios asistenciales, así como la situación del personal. Se expone la agenda de reformas en nuestro país y el proceso de diagnóstico y codiseño realizado en Aragón.
El primer capítulo desarrolla la creación del Instituto, su naturaleza, objetivos, principios de actuación, potestades y prerrogativas, competencias y gestión del conocimiento e investigación translacional en salud pública. El Instituto tendrá atribuidas las potestades inherentes al ejercicio de sus competencias de autorización, registro, control, inspección e intervención administrativa sobre establecimientos y actividades a los que es aplicable la normativa de salud pública, que actualmente son competencia de la Dirección General y de las subdirecciones provinciales de salud pública. El capítulo 2 establece dos órganos de gobierno, el presidente, que es el consejero de Sanidad, y el consejo rector, regulando su composición, funciones y régimen de funcionamiento. Se establece como órgano de dirección la dirección gerencia. Los capítulos 3 al 6 regulan el régimen jurídico, de personal, de contratación y patrimonial y régimen económico y financiero. Cabe destacar que este anteproyecto es la primera propuesta de creación de una entidad de derecho público dentro del marco jurídico establecido por la Ley 5/2021 y está adaptado a los requerimientos y al marco dado por la citada ley. El capítulo 7 regula la estructura orgánica y territorial que deberán desarrollarse en dos decretos que aprobarán los estatutos del Instituto y la organización territorial de los servicios de salud pública. La estructura propuesta del Instituto incluye los servicios centrales, las delegaciones provinciales del Instituto en Zaragoza, Huesca y Teruel, áreas territoriales de mataderos, complejos cárnicos y exportaciones, áreas de salud pública cuya creación ya estaba contemplada en la Ley 5/2014 de Salud Pública de Aragón y zonas básicas de salud pública. A su vez, el anteproyecto de ley incluye en su capítulo 8 la creación de una unidad en el Servicio Aragonés de Salud con los siguientes objetivos: reducir la distancia entre los servicios de salud pública y los servicios asistenciales, coordinar el desarrollo de programas de salud pública que necesariamente han de ser ejecutados desde el dispositivo asistencial y el despliegue de acciones de promoción de la salud desde la atención comunitaria en las zonas básicas de salud. También para desarrollar servicios fundamentales de salud pública en materia de vigilancia, entre otras obligaciones aprobadas por normativa básica estatal. En cuanto a las últimas disposiciones, destacaré la disposición final primera, que contiene las modificaciones de la Ley de Salud Pública de Aragón, que expongo brevemente. En primer lugar, se modifican varias referencias a los profesionales de salud pública en diferentes artículos de la ley para incorporar el abordaje multidisciplinar y tener en cuenta las profesiones no sanitarias. Se modifica el artículo 16 para definir el concepto de salubridad pública, así como los artículos 24 y 40 para mejorar la redacción en lo relativo a cartera de servicios y salud laboral. Se propone modificar el artículo 77 para actualizar y ampliar la regulación de las actuaciones en caso de crisis sanitarias. Finalmente, se modifica el artículo 88 para actualizar las sanciones en materia de salud pública. Quedo a su disposición para responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Gallán. A continuación intervendrán el resto de grupos parlamentarios. En primer lugar, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, señor Sanz, cuando quiera, 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, directora general. La verdad es que hablamos hoy de un tema profundamente importante, el tema de la salud pública, y después del bochornoso espectáculo al que pudimos asistir el otro día en el marco de la votación de la agencia estatal en el Congreso de los Diputados, que lamentablemente parece ser que no era tan importante, ¿verdad?, para Partido Popular, Vox y Junts votar a favor de la creación de esta agencia. Pues bueno, yo creo que hoy cobra relevancia la necesidad de poner en valor este asunto, ¿no? Un asunto que nos ha llevado a largos debates durante la anterior legislatura y que creo que nos va a llevar a muchos debates durante esta, en cualquier caso compartiendo la importancia, como veníamos hablando de camino a la comisión, de la salud pública, ¿no? Hemos analizado profundamente el documento de diagnóstico que justifica en un momento determinado ese proyecto de ley que usted acaba de detallar, sobre el que le voy a preguntar alguna consideración concreta, ya más concreta, para que usted hoy nos diga aquí en sede parlamentaria y nos aclare alguna duda. Y lo cierto es que nos gustaría conocer en profundidad también todos los materiales, todos los documentos de análisis que les han llevado a tomar determinadas decisiones, porque a simple vista hay cuestiones que o no entendemos o no compartimos y que nos parece que no dotan de la suficiente ambición a lo que debería de ser este órgano que se pretende crear, este instituto, ¿no? Sobre el contenido de ese documento y también en la práctica la transposición a la norma que usted hoy venía a contarnos, varias preguntas. Una cuestión básica en principio que tiene que ver con la necesaria superación de la distancia que hay precisamente entre los servicios de salud y los servicios asistenciales, ¿no?
la cobertura asistencial. Usted hablaba de la necesaria coordinación, ¿no? Eso tiene que traducirse en algo más que una unidad específica, ¿no? Ahora mismo hay profesionales de referencia en los centros de salud que tienen que ver con salud pública, pero creemos que es imprescindible superar esa distancia que existe entre la salud pública y los niveles asistenciales, ¿no? Y claro, a nosotros eso nos lleva a varias cuestiones, ¿no? La primera es la consideración de zonas básicas de salud pública. ¿Cómo y de qué manera se van a coordinar? Si son diferentes, que nos cuenten, ¿no?, con las zonas básicas de salud existentes a día de hoy, porque es un elemento importante, teniendo en cuenta además la necesidad, como digo, de coordinar un nivel asistencial fundamental como es el de atención primaria, en el que las determinantes sociales de salud, que usted también ha hablado en su intervención, son un factor fundamental, ¿no?, en el ámbito de la atención primaria, y sería conveniente establecer, por lo tanto, una relación mucho más directa entre ese nivel asistencial y el nivel asistencial, o sea, y lo que es la salud pública. Por lo tanto, ¿qué nivel de concreción nos puede aterrizar en ese sentido y cuánto de genérico, si no, va a ser lo que usted nos proponga hoy para saber de qué estamos hablando? Si no, vamos a confundir mucho las cosas. Además, como le decía, hay personales de salud pública de referencia para los centros de salud, pero ahora mismo tenemos un déficit importante, ¿no? Y usted hablaba de incorporar nuevos perfiles. Bueno, a nosotros nos gustaría saber de entrada con qué profesionales cuenta el dispositivo ahora mismo de salud pública que heredará, ¿no?, ese instituto, y si son suficientes o no son suficientes, ¿no? Y en ese ámbito concreto también es imprescindible saber qué perfiles y de qué manera se van a incorporar a esos equipos multiprofesionales imprescindibles para reforzarlo, como usted planteaba en su intervención, para reforzar y reestructurar lo que sería la salud pública, ¿no? Más cuestiones referidas a las cargas de trabajo. Yo no sé si realmente han analizado las cargas de trabajo a la hora de formular precisamente las necesidades de ese instituto. Nos preocupa muchísimo que al final este instituto, que por lo que ha dicho usted va a financiarse con tasas y con investigación, no vaya a tener un respaldo financiero por parte del Gobierno de Aragón como debe. Tenemos episodios previos, como la Fundación Tutelar, que al final han redundado en la precariedad de la prestación, y por lo tanto lo que tenemos que garantizar es que el Gobierno de Aragón está detrás respaldando debidamente, ¿no? Hablaba de la salud laboral. ¿Qué papel va a tener todo lo que es la consideración de del efecto de los factores psicosociales en el ámbito de la salud laboral? Porque ahora mismo son muy difíciles de diagnosticar esas enfermedades, pero contrasta esa dificultad, o sea, es igual que el incremento del consumo de fármacos vinculado precisamente a determinadas patologías muy relacionadas con la salud mental, pero también relacionados en el ámbito de estos trabajos. Por lo tanto, los factores psicosociales, la salud mental y cómo eso va a profundizarse en el ámbito del trabajo de esta nueva institución, de este nuevo instituto. Creo que hay muchas cosas en las que incidir, más allá de lo laboral, más allá de lo profesional, más allá incluso de lo económico. El Plan Marco de Salud Ambiental. Que nos cuente un poco cómo está eso. Vemos con mucha preocupación cómo se va a dotar a los ayuntamientos de muchísimo más peso, muchísima más capacidad, pero ahora mismo no sabemos si eso, si no se coordina bien y si no se dota de efectiva intervención por parte del Gobierno de Aragón, pues bueno, ¿en qué va a quedar, ¿no? En ese sentido le pregunto quién se encarga de vigilar, por ejemplo, la legionela en los centros residenciales, el Gobierno o los municipios. Ahora mismo tenemos problemas de agua en buena parte del territorio. En fin, el documento que ustedes nos plantean, a nuestro juicio, pues es un poco más de lo mismo, señora directora general, y yo quiero que usted hoy, pues un poco en estas cuestiones y en otras que ya le formularé mediante pregunta escrita, pues nos conteste, porque desde luego es un tema súper relevante, muy importante. Hemos vivido una legislatura muy compleja, marcada por una pandemia importante, pero hay otros retos tremendos de salud ambiental en el ámbito, o sea, de salud pública en el ámbito de ese enfoque de One Health, que deben ser prioritarios en la agenda del Gobierno, y la verdad es que nos tememos que va a ser complicado, teniendo en cuenta los equilibrios parlamentarios y los socios a los que ustedes al final tienen que hacer caso. Gracias, señor Sanz. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Moreno, 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Muy buenas, señora Gallán. Bienvenida a usted y a su equipo. Bueno, pues de lo que usted nos ha contado y de lo que he podido leer en prensa, deduzco
pues que va a plantear una transformación de la actual Dirección General de Salud Pública en el Instituto de Salud Pública. Entiendo que va a ser siguiendo los modelos de otros organismos autónomos de la Administración Pública. Supongo que parecido o siguiendo la línea de la gestión ambiental o la de seguridad y salud laboral. He leído también que han trabajado desde octubre del 2023 hasta junio del 2024, siempre mediante etapas de diagnóstico, de codiseño, en las cuales han utilizado métodos propios de diseño y la participación tan general, la participación ciudadana o proceso de pensamiento de diseño y el método conocido como diseño centrado en el usuario. Bueno, pues comentarle sobre este proceso de diseño de una nueva política pública. Yo decirle que no han aplicado, o no me ha parecido leer, no han aplicado el mecanismo de garantía rural, que es el procedimiento que ya está vigente en Aragón para que el diseño y la evaluación de las políticas públicas se adapte, tenga en cuenta y considere sus efectos sobre el medio y la sociedad rural, que eminentemente Aragón tiene este contexto. No lo han utilizado y por ello no lo he visto recogido en la exposición de motivos de ese anteproyecto. Esperamos y me gustaría que en su paso a la condición de proyecto quede subsanada esa deficiencia y que no sea tampoco una cuestión meramente formal. En la exposición de motivos señala que la etapa de codiseño ha consistido en traducir las conclusiones del diagnóstico en propuestas y soluciones para la reforma, surgidas desde el ámbito técnico para su evaluación con distintos grupos de interés. Bueno, pues yo entiendo que se ha trabajado en el modelo territorial y considera usted fundamental mantener la presencia de estos servicios en el territorio, unificar las zonas veterinarias, las zonas farmacéuticas, contar con figuras de coordinación de nivel intermedio, desarrollar la promoción de la salud en el territorio y arbitrar fórmulas para hacer atractivo el medio rural. Y también desconozco las conclusiones de este diagnóstico. Yo le insisto, creo que la creación de este Instituto de Salud Pública de Aragón es una oportunidad que usted tiene para aplicar la metodología de mecanismo rural de garantía. Hay dos detalles en las competencias que señala el anteproyecto. Una, la inspección y control sanitario de la calidad del agua. Y dos, la inspección y control sanitario de las actividades que pueden causar efectos perjudiciales para la sanidad, para la salud. Hemos tenido un episodio desde el mes de octubre del 2024 hasta el mes de marzo de este año, en donde ha habido restricciones de agua en todo el Bajo Martín, en 6 municipios. Creo que esto es lo que ustedes tienen que analizar. Para estas dos competencias, así como las vinculadas a la producción de alimentos, tiene también un trabajo extra en el medio rural. Por eso le insisto en que si aplica el mecanismo de garantía rural, logrará un proyecto pues mucho más solvente. Creemos, como ustedes defienden, la inversión en salud pública. Claro que sí, tiene un retorno económico muy importante, que produce ahorro de costes en los servicios asistenciales y una mejora, como usted detallaba, del Producto Interior Bruto. Y de algo que se han olvidado, la inversión en salud pública mejora también la salud de la población en general y, por lo tanto, de miles de personas individualmente. Estamos mejorando la salud, la calidad de vida, la esperanza de vida con años saludables y, por tanto, un bienestar para todos. De manera que también debe ser un avance en la cohesión territorial. Y termino ya. Nos parece bien que adopte ese enfoque integral de la salud global en todas las políticas y que esto llegue de verdad al futuro Instituto de Salud Pública. Así que le deseo los mejores éxitos. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Das Obras, cuando quiera, 5 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bienvenida, señora Gayán, a esta su comisión y también al equipo que le acompaña hoy aquí. Y la verdad es que le agradezco mucho su intervención, aunque lamento profundamente que da la sensación que se trata de un intento de maquillar la falta de compromiso real con la sanidad pública en Aragón. Y le voy a explicar por qué. Usted ha hablado de que sirve para responder a una crisis, a brotes infecciosos, a accesos universales, para tener la misma igualdad, pero claro, el pasado 20 de marzo el Congreso de los Diputados tumbó la Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, una herramienta que se nos había prometido como uno de los grandes compromisos tras la pandemia, fruto del aprendizaje colectivo y que ha sido bloqueada por el Partido Popular y Vox, los mismos partidos que hoy gobiernan en Aragón y ostentan las competencias en materia sanitaria. El señor Bancalero, sobre esta candidatura de la Agencia Estatal de Salud Pública, decía: Aragón es la primera rampa de salida, ya que contamos con profesionales de prestigio en el ámbito de la salud pública. Pero claro, nos encontramos hoy aquí, que usted hoy nos viene a presentar un anteproyecto de ley, la creación de un instituto, realmente con algo muy similar y que se tumbó. Desde luego vamos a denunciar con contundencia esta contradicción. No se puede hablar de fortalecer la salud pública en Aragón mientras tus propios partidos la debilitan a nivel estatal y la precarizan en el ámbito autonómico. Porque hoy no estamos hablando aquí de una mera cuestión técnica o de arquitectura administrativa. Estamos ante una cuestión de voluntad política. Usted ha dado muchísimos datos en su intervención, pero claro, dentro de ese diagnóstico que han hecho para este anteproyecto de ley, en esa memoria económica que ha dicho bastantes cifras, ¿cuál es la memoria económica real y cuál es el presupuesto real que se va a contar y, sobre todo, con qué personal? Supongo que después del diagnóstico lo tendrán claro. Porque, claro, ¿de qué sirve anunciar la creación de un instituto de salud pública si al mismo tiempo no tenemos el dinero suficiente o suficiente inversión en atención primaria, si se modifican reglamentos de tal manera que se han tenido que convocar huelgas y manifestaciones y ahora estamos en una situación de espera de 2 meses para llegar a un acuerdo, o si no se normaliza la falta de personal en hospitales como Barbastro, Calatayud, donde los servicios están colapsados? Yo realmente lo que le quiero preguntar es muy sencillo. ¿Cuál es la ficha presupuestaria real para el 2025? Si es que hay presupuestos, ¿cuántos millones habrá asignados, no previstos y deseados? Por otro lugar, ¿cómo se va a garantizar la presencia territorial efectiva del nuevo instituto en el medio rural, en las comarcas más despobladas? Que esto también es muy importante. ¿O qué medios humanos tiene previsto incorporar y cómo va a frenar la pérdida de profesionales sanitarios clave en la salud pública? O también, ¿cómo se va a coordinar este instituto con la atención primaria si se sigue debilitando desde su propio Gobierno? ¿O qué servicios nuevos se contemplan realmente en la cartera de servicios? Porque seguimos sin saber qué va a pasar con la prevención del tabaquismo, la violencia de género, la salud sexual o el cambio climático, por citar algunos de ellos. Nosotros insistimos en que no queremos estructuras vacías ni logos nuevos, queremos una salud pública con fuerza política real, autonomía, capacidad operativa, protagonismo territorial y participación ciudadana. Queremos una salud pública que no quede supeditada a las urgencias de la propaganda ni se utilice para tapar el debilitamiento del sistema sanitario que ustedes gestionan. Y lo decimos con claridad, la salud pública no se refuerza a golpe de rueda de prensa como la de ayer con la ultraderecha, mientras se desmantelan los pilares del sistema sanitario. La salud pública se defiende invirtiendo, planificando y garantizando derechos. Mire, señora Gayán, se lo digo, si este instituto sirve para contar con la participación de profesionales y pacientes, con voz real en las decisiones y con conexión con el territorio, entonces, desde luego, Chunta Aragonesista estaremos ahí. Pero, lamentablemente, la credibilidad no la tienen quienes dicen apostar por la salud pública mientras sus propios partidos la boicotean aquí y en Madrid. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, señora Das Obras. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox de Aragón. Señor Morón, tiene la palabra, 5 minutos. Bien, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Gayán. En primer lugar, bueno, pues yo creo que en relación con agradecer la presentación que nos ha realizado del nuevo Instituto de Salud Pública de Aragón para la modernización de la salud pública, porque pues, evidentemente hay grupos políticos que
apuestan mucho por la salud pública, pero durante muchos años, durante 8 años, no han movido un dedo por la salud pública de Aragón, ¿no? Entonces, yo creo que creemos que es una buena noticia, como ya nos manifestamos cuando se hizo la presentación de este proyecto en el 2024, que con esa intención de modernizar la salud pública se opte por la creación de este Instituto de Salud Pública, asumiendo pues una serie de procedimientos pues más acorde a la situación actual. Como dice, bueno, atender los nuevos retos y las enfermedades emergentes. Bueno, más cosas. Entiendo que el Instituto de Salud Pública pues va a tener que atender muchas otras más cosas, ¿no? En cuanto al tema del presupuesto, sí que ya le han hecho varias preguntas, pero a lo mejor nosotros vamos a insistir en esta cuestión. Se ha hablado de 55,9 millones de euros, que sería lo que supone el presupuesto de la Dirección General más la partida correspondiente, lo que corresponde a Secretaría General Técnica. Entonces, claro, no sé si cuadra tan exactamente, nos sorprende un poco que cuadre tan exactamente esa cantidad de dinero que supone lo destinado pues, a Dirección General y la Secretaría General Técnica con el presupuesto asignado al Instituto. Porque bueno, entendemos que puede asumir a lo mejor otras competencias o desarrollar, probablemente el personal, ya se explicó en su día que iba a ser el mismo, pero probablemente pues seguro que se genera una nueva contratación. También se querían incluir nuevos profesionales de otros, aparte de lo que son los meramente sanitarios, sino también investigadores y otro tipo de profesionales. Entonces, claro, no nos queda muy claro cuál va a ser realmente el presupuesto final del Instituto y realmente cuál va a ser la aportación del Gobierno de Aragón, porque también es verdad, como ha dicho, que este instituto se va en parte a autofinanciar pues, con las tasas sanitarias, que además pues ya también anunciaron que se iban a tener que actualizar. También nos interesaría saber si ya tienen una prospección de en cuánto se van a incrementar esas tasas, y también de nuevos fondos que se recibirían posiblemente del Ministerio o del Ministerio de Sanidad o del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, ¿no? Por tanto, en esta cuestión del presupuesto sí que nos gustaría que ahondara un poquito más para aclararlo. Y en cuanto a las funciones y cartera de servicios del Instituto, la verdad es que yo creo que todavía nos quedan muchas dudas. Sí que es cierto que, bueno, como se va a llevar el proyecto de ley, pues habrá tiempo de estudiarlo y de analizarlo y entiendo también incluso pues de poder hacer aportaciones. Pero bueno, sí que nos quedan algunas dudas, porque por ejemplo en cuanto al tema de vigilancia epidemiológica, cuando se hizo la presentación de este instituto, del proyecto de creación, pues también se hablaba de la creación de una unidad de alertas. Yo no sé si esa unidad de alertas está ya creada, está ya dentro de la Dirección General, está previsto que se cree para coordinar con la Dirección General de Interior y Emergencias. Al igual, le podría preguntar, dentro de la seguridad alimentaria, también por esa unidad que también se quería crear un puesto para atender las necesidades de los mataderos y las industrias cárnicas. Y luego también, para finalizar, en cuanto al área de la protección de la salud y de educación sanitaria, yo no sé si este instituto va a tener competencias, porque tampoco ha hecho referencia, pero sí que evidentemente compartimos la afirmación que ha hecho de que todo aquello que se invierta en prevención y en promoción de la salud y en prevención, pues evidentemente es un dinero bien invertido, porque al final redunda en una mejor salud y en un menor gasto sanitario. Por lo tanto, pues bueno, pues animarla en este proyecto y bueno, pues espero que nos conteste a las preguntas que le hemos formulado. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi, cuando quiera, 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señorías. Buenas tardes, señora Gayán. Bueno, nos alegra verla aquí de nuevo. Buenas tardes también a los directores generales que le acompañan.
Y bueno, pues vamos a empezar un poco a hacer una cierta trazabilidad de esta comparecencia a nivel también incluso de nuestra propia organización en las Cortes de Aragón. Nosotros reiterábamos la petición del consejero, yo creo que han sido pues al menos en las últimas 4 o 5 comisiones de sanidad, no ha llegado. Entiendo que la consejería quiere o provocó la convocatoria, la comparecencia de la directora general, que como digo nos alegra mucho tenerla aquí, pero bueno, supongo que quería intentar echar balones fuera, intentar desviar la atención, intentar que el foco mediático, en lugar de estar únicamente centrado en él, en su equipo más cercano y en la absoluta desidia en la que tiene instalada la sanidad aragonesa y todos los problemas con manifestaciones todos los días, con huelgas, con diferentes cuestiones, con amortizaciones de plazas, con disminución de actividad en los hospitales, con ceses, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones, y ha querido hoy que usted venga a contarnos algo que es muy importante, como decían los compañeros que han intervenido anteriormente. En ese proceso han tenido la torpeza, además, porque bueno, pues el PP nos tiene acostumbrados a un proceder torpe y que bueno, pues roza la incapacidad más severa. En este caso, pues la incapacidad ha venido en el sentido de que en este proceso va y ocurre que en el Gobierno de España, en las Cortes Generales de España, hay una votación sobre la Agencia Estatal de Salud Pública y es el PP el que vota en contra. Supongo que por algún pequeño enfado y este tipo de cosas, porque no saben justificarlo de ningún otro modo. Y esa es la cuestión en la que nos encontramos. A usted le han dejado aquí, al pie de los caballos, teniendo que darme explicaciones a mí y al resto de grupos políticos sobre una cuestión en la que usted evidentemente no ha tomado decisión, pero sí ha tenido que ver pues, el Partido Popular, que ha dejado a Aragón en una situación muy comprometida, porque el consejero Bancalero, durante la presentación, recuerdo, de esta modificación que se convertirá en el Instituto de Salud Pública, pues decía cosas como que Aragón iba a ser referente a nivel estatal, porque iba a ser la posibilidad de que iba a encontrar la Agencia Estatal de Salud Pública, se situaría en Aragón, se ofrecían edificios, bueno, y ahora es su propio partido el que vota en contra de que España tenga esa agencia y de que Aragón pueda ser sede de la misma. La verdad que es un disparate, un absoluto despropósito. Otro más, ¿no?, a los que sumar a este Partido Popular del momento actual, que está en una desesperación que pues, hace que en ese hoyo cabe todavía más, en el hoyo en el que se encuentra. Y aquí estamos, esa es la realidad de la situación. Y en cambio, por desgracia, lo que usted nos viene a contar es muy importante, como decíamos antes, y además, pues bueno, nosotros creemos en esta necesidad de reforzar la estructura de salud pública. Posiblemente la pandemia nos demostró una vez más que era necesaria reforzar esa estructura. Es verdad que, por supuesto, la figura elegida en nombre de instituto nos puede generar alguna duda. Lo importante de esa cuestión pues es encontrar el personal, médicos y enfermeras especialmente, que tienen un trato con la administración algo diferente que lo tendrían en el salud, y eso a veces ofrece ciertas cuestiones, nos ofrece dudas, más que dudas, le preguntamos cuestiones que tienen que ver pues con si el personal va a ser estatutario, si el nuevo personal va a entrar en condiciones diferentes al que ya estaba, bueno, pues cuestiones de esa índole. Bueno, pues nos genera dudas también en el presupuesto. Si el presupuesto va a crecer, si ese presupuesto va a conllevar un incremento de las posibilidades o realmente únicamente va a ser estructural y tendrá que ver pues, con la necesidad de crear órganos propios de gestión económica, de gestión de personal. Bueno, pues habrá también posiblemente un periodo de adaptación que también nos parece importante. Podemos hablar también de cuestiones que tienen que ver también con la relación con el salud, que bueno, obviamente pues la relación con el salud es importantísima, porque hay cuestiones que interrelacionan a ambos organismos y bueno, pues son
son verdaderamente importantes. Estamos hablando también, por supuesto, de la plantilla de salud pública. Es una plantilla envejecida, con vacantes, en este caso, sin cubrir. Una cuestión también capital es que profesionales que están pidiendo la prórroga de su vida laboral se les está diciendo que no. El PP está reeditando todos sus grandes éxitos, en este caso éxitos, entiéndaseme, por supuesto, como una ironía, en la gestión sanitaria, en la que bueno, pues obligan a la jubilación de algunos profesionales, con lo cual pues, bueno, pues todas esas dudas nos generan y bueno, pues espero que pueda en esta última intervención arrojar algo de luz en alguna de esas dudas que salen de ese anteproyecto, que nosotros vemos, entre otras muchas, y eso bueno, pues también como le digo, nos preocupa. Nos parece fundamental el modelo que se quiere encontrar y, como digo, pues espero que nos aporte un poquito más de claridad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Carpi. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Señora Gaspar, cuando quiera, 5 minutos. Gracias, señor presidente, señor Sanz, señora Lasobra, señor Carpi. Hablemos del bochornoso espectáculo de la Agencia Estatal de Salud Pública y de la actitud despótica de un gobierno sanchista del que ustedes forman parte, que impidió la aprobación de la misma. Un gobierno que ha decidido secuestrar las instituciones y utilizarlas a su antojo y beneficio, hurtando la capacidad de actuación de la oposición, eliminando enmiendas a sus leyes, enmiendas que son aprobadas por el Senado cuando no les gustan. Sí, perdón, señor Carpi. Presidente, con su permiso, quiero pensar que la palabra secuestrar las instituciones no se puede decir en un Parlamento democrático. Gracias, señor Carpi. Tampoco se debería calificar un partido como torpe o de incapacidad. Eso es crítica política. Gracias, señor Y esto Carpi. también, señor Carpi. Se acabó la discusión. Cuando yo digo que el gobierno sanchista secuestra las instituciones, estoy Señorías, haciendo una crítica política. Por el artículo 125 se acabó la discusión. Puede continuar con Pero además es un gobierno que gobierna como si tuviera mayoría, insultando a la oposición, de la que necesitan sus votos, para sacar adelante las leyes, porque esa mayoría de progreso de la que tanto presumen se disuelve como un azucarillo, un pleno sí y al pleno siguiente también. El Partido Popular no solo ha impulsado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, sino que ha trabajado sin descanso para que la misma fuera una realidad. Pero miren, el Partido Popular no vamos a tolerar ni uno solo de sus insultos y ni una sola de sus descalificaciones, y mucho menos cuando necesitan nuestros votos. Por cierto, el Partido Popular de Aragón y el Gobierno de Jorge Azcón ha demostrado que trabaja para que la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública… señor Carpi, cuando termine yo sigo. ¿Pueden respetar el turno de intervención, señorías del Partido Socialista? El suyo creo que han respetado todos los grupos. ¿De acuerdo? Puede continuar, señora. Bien, para que la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública sea Zaragoza, tal y como se aprobó por unanimidad en estas Cortes. Y esperemos que no pase como pasó con la Agencia Espacial Española, en la que se establecieron unos criterios que ya de partida perjudicaban a Teruel. Y ahora, señora Gayán, bienvenida a esta comisión y centrémonos en el anteproyecto de ley del Instituto Aragonés de Salud Pública. Como bien ha señalado en su primera intervención, la pandemia del COVID-19 demostró la importancia estratégica de los servicios de salud pública y mostró también las costuras y los déficits que estos servicios arrastraban desde hace años y que hacían necesario revisar el modelo, tal y como quedó reflejado en diferentes informes y evaluaciones que a raíz de la pandemia se realizaron. Era necesario revisar y adaptar los servicios de salud pública y construir un nuevo modelo que permitiera hacer frente a diferentes amenazas y a los nuevos retos y desafíos que como sociedad en el siglo XXI tenemos que hacer frente. Así lo decía el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, emitido en julio del 20 en el Congreso de los Diputados, que hablaba de desarrollar a nivel de comunidades autónomas estructuras de salud pública dotadas de los medios humanos, tecnológicos y recursos presupuestarios necesarios, y también el informe de evaluación de desempeño del Sistema Nacional de Salud ante la pandemia
pandemia COVID-19 emitido en diciembre del 23 por el Consejo Interterritorial de Salud, que establecía una hoja de ruta en la que fijaba la necesidad de acometer reformas que permitieran la modificación y refuerzo de los servicios de salud pública, fijando el componente 3 en la necesidad de promover estructuras resilientes de salud pública con recursos suficientes y procesos de trabajo normalizados. Pero también me va a permitir que ponga el foco en las necesidades existentes para hacer frente a la infradotación de profesionales que sufren los servicios de salud pública, no solo en Aragón, sino en todas las comunidades autónomas. Necesidades que hacen imprescindible que se adopten medidas necesarias que permitan no solo la mejora de las condiciones laborales, sino también el reconocimiento profesional de quienes trabajan en la salud pública. Medidas que este nuevo Instituto de Salud Pública va a permitir implementar. Frente a una estructura organizativa de los servicios públicos de salud pública en Aragón que data del año 1983, ustedes han decidido dar ese paso necesario para construir unos servicios de salud pública del siglo XXI. Un modelo que no solo permita dar mayor visibilidad a los servicios de salud pública, sino también una mayor eficiencia económica. Y frente a aquellos que preguntaban sobre la memoria económica, yo les invitaría a que se metieran en la aplicación SENA, que buscaran el anteproyecto de esta ley en el que aparece no solo el anteproyecto, sino la memoria técnica, la memoria económica, y ahí verán resueltos muchas de las dudas. Yo sí que creo que hay que hacer referencia a los datos de retorno de la inversión en salud pública, no solo a través del ahorro en costes para los servicios asistenciales, sino el impacto que la salud pública tiene en la economía y en la salud de todos los ciudadanos. Diferentes informes señalan que por cada euro invertido en salud pública revierte la comunidad autónoma 27,2 euros y que la ratio coste-beneficio alcanza 17,5. Por lo tanto, yo creo que deberíamos dejar de hablar de gasto en salud pública para hablar de inversión y retorno de la salud pública en la sociedad. Le voy a hacer dos preguntas, una en relación al capítulo 8, a la creación de la unidad adscrita al Servicio Aragonés de Salud. Creo que es una figura que puede ser muy interesante y nos gustaría que ampliara la información. Y también, cuando hablamos de la salud laboral, quiero hacer referencia a la disposición final cuarta, que establece incentivos a las empresas integradas en la red de empresas saludables de Aragón y a la prevención, a la formación en prevención de riesgos laborales para trabajadores autónomos de Aragón, algo que nos parece esencial y que nos gustaría que pudiera ampliar un poco más la información y el tipo de proyectos a los que hacen referencia. Y vuelvo a darle las gracias por sus explicaciones y, como siempre, cuente con el Partido Popular para seguir trabajando por la salud pública en Aragón, sin insultos, sin descalificaciones y sin actitudes despóticas como las que se vivieron en el Congreso de los Diputados hace apenas una semana. Gracias, señora Gaspar. A continuación. Presidente, por favor. Le pediría la palabra por el artículo 121.3. Sí. La afirmación de la señora Gaspar afecta al decoro, a la dignidad de un grupo parlamentario, en este caso del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados de España, y creo que o bien debería retirar la afirmación que ha hecho de que el Gobierno de España está secuestrando las instituciones, o bien se le debería llamar al orden desde la propia Presidencia, o bien debería retirar eso del diario de sesiones la propia Presidencia. Muchas gracias. Gracias, señor Carpe. Yo creo que es una forma de hablar, no quiere decir literalmente que han secuestrado. Yo quiero hablar. Perdón, señor Carpi, usted también ha utilizado adjetivos calificativos hacia un partido como torpe o de incapacidad severa y por lo tanto no hay lugar a que haya ningún debate ni ninguna discusión. Señora Gayán, señor Carpi no tiene la palabra. Señora Gayán, puede iniciar su turno. Muchas gracias. Señorías, por favor. Señorías, por favor, un poco de respeto, que también está aquí la directora general. Si quieren, nos tomamos 10 minutos de descanso y si no, continuamos con la sesión. Ustedes lo deciden. Señora Gayán, cuando quiera puede continuar. Gracias, presidente.
Bueno, son muchas preguntas. Voy a intentar dar unas aclaraciones a la mayor parte de ellas. El representante de Izquierda Unida pedía concreción con respecto a las zonas. Las zonas básicas de salud pública está previsto que de una vez, por fin, después de décadas, resuelvan las diferencias que hay entre zonas veterinarias y zonas farmacéuticas, que nunca han coincidido. Por cierto, las zonas farmacéuticas nunca se habían publicado en el Boletín Oficial de Aragón, ni están publicadas nunca, y es hora de que aparezcan publicadas unas zonas básicas comunes de farmacéuticos y de veterinarios. Agradezco el interés. También en cuanto a nuevos perfiles, yo destacaría especialmente ahora mismo como necesidades más perentorias dos, que son los perfiles de trabajador social y el perfil de documentalista. El perfil de trabajador social ya no solo para trabajar en los determinantes sociales de la salud, sino también para trabajar en vigilancia, porque en la vigilancia de enfermedades transmisibles a día de hoy nos encontramos bolsas de personas vulnerables que necesitan especialmente del concurso de un trabajador social. Así que esas dos profesiones son como parrilla de salida las más importantes para incorporar trabajadores sociales y documentalistas. Luego aparecerán algunos perfiles profesionales tan concretos, tan específicos y tan únicos como puede ser, por ejemplo, un bioinformático que sea experto en secuenciaciones de genoma, que a lo mejor eso es un perfil tan especializado que no existe ni cuerpo ni escala de funcionario, y ahí es donde habrá que acudir quizás, y eso es lo que contempla el anteproyecto de ley, a personal laboral propio excepcionalmente para perfiles muy específicos y muy excepcionales, porque el gran grueso de la plantilla del instituto lo van a constituir el funcionariado. En este momento somos 495 puestos de trabajo los que tenemos sumando la Dirección General y las subdirecciones provinciales de salud pública. En cuanto a las cargas de trabajo, ahora hay nuevos dos decretos, que uno ya está elaborado el borrador, que es el de estatutos del instituto, y otro que comenzamos ahora la redacción, aunque ya tenemos avanzado el trabajo en el mapa territorial. Ahora hay que sentarse en un grupo de trabajo a escribir el decreto territorial, y ahí es donde aparecerá reguladas las áreas, las zonas básicas, y es posible que también haya algún reparto de carga que aprovechemos para equilibrar. De acuerdo con la importancia del bienestar emocional y la salud laboral, estamos trabajando mucho en esa parte, en conjunto con la Dirección General de Trabajo, que compartimos las competencias en salud laboral. Respecto a la legionela, el control de legionela lo hacemos en las secciones de sanidad ambiental, y tengo aquí alguna información sobre legionela por si, como veo que le ha interesado el tema. Tenemos los planes sanitarios de legionela ya preparado el guión para que se puedan redactar. Hemos hecho todos los procedimientos para adecuarnos al nuevo Real Decreto, y tenemos en Aragón aproximadamente unas 1.700 inspecciones al año de instalaciones de agua sanitaria, unas 300 inspecciones al año de torres de refrigeración y condensadores evaporativos, y 143 de otras instalaciones afectadas por la norma. En este caso, en legionela, los responsables de sanidad ambiental han tenido un reto importante de adaptarse a una norma nueva, a la vez que manteniendo esa actividad intensa de vigilancia y control. Bueno, alguien ha dicho, creo que ha sido también Izquierda Unida, que esto puede ser más de lo mismo. Yo creo que esta propuesta de reforma se podrá llamar de cualquier manera menos de más de lo mismo, porque durante décadas no se había hecho nada. Con respecto a One Health, anunciarles que gracias a la colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y con los departamentos de Medio Ambiente y de Agricultura, comenzamos muy pronto a trabajar en la estrategia de una sola salud de Aragón. Respecto a la distribución en el territorio que comentaba Teruel, existe en todos los grupos de trabajo que ha habido, se ha equilibrado muy bien la representación territorial, y si una cuestión caracteriza a los servicios de salud pública es la implantación territorial. Tenemos un despliegue de profesionales universitarios en el territorio como no hay otro. Entonces, la inmensa mayoría de nuestros profesionales están en el medio rural, y eso es algo que está en nuestro ADN, y la organización territorial, como le explicaba, va a haber un decreto que va a ser el que establezca cómo se hacen esas áreas intermedias tan importantes para una mejor coordinación y un refuerzo de la parte territorial. Me han citado las competencias de calidad del agua o de actividades que causan daños a la salud, pero el amplio listado de competencias del Instituto, que son las actuales competencias de salud pública, queda claro en uno de los artículos de la ley, es largo y es muy extenso. En cuanto a Cueva Foradada, pues
desde que estamos ya en el mes de marzo con todas las instalaciones ya corregidas gracias a las inversiones que ha hecho el Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés del Agua, ya no hay problemas de calidad del agua. En el mes de marzo todos los análisis han salido bien, pero sigue siendo un embalse problemático, difícil de gestionar y que hay que tener siempre muy vigilantes. Ahora, por fin, los responsables de este abastecimiento, que son la comarca y los ayuntamientos, por fin ya tienen una boya a tan solo 1 metro de la superficie que va a permitir captar agua de mucha mejor calidad. Pero la gestión es compleja, hemos tenido problemas porque ha habido que instalar otros oxidantes hasta que esto se resolvía y bueno, habrá que estar muy vigilantes. Nosotros como Salud Pública tenemos las competencias de control, de análisis y de vigilancia y se están ejerciendo intensamente desde que comenzaron los problemas, y la directora provincial de Teruel se ha implicado hasta personalmente en todo tipo de actuaciones y de reuniones para estar muy pendiente. Hemos hablado del retorno económico de las inversiones en salud pública, muy importante. Ese retorno económico se puede dividir en componentes. Por un lado, el ahorro asistencial, que es el que queremos medir porque es el que puede ser más medible y que, de hecho, si se fijan, hay un artículo en el anteproyecto de ley que habla de que la memoria económica del Instituto contenga un capítulo en el que al menos hasta donde sea posible se comiencen a hacer ese tipo de cálculos de retorno económico en gasto asistencial, que es solo una pequeña parte de todo el retorno económico que tiene la salud pública, pero que al menos pone de manifiesto cuántos euros dejará de gastar el salud, aunque hay otros muchos componentes, como es lo que es muy difícil de monetarizar, de mejora de calidad de vida y de salud, ahorro en bajas laborales, ahorro en cuidados, subida del PIB, hay muchos otros retornos económicos, pero habrá que empezar por lo más sencillo y ya veremos si se puede después ir yendo a más. A Chunta Aragonesista, que ha hablado de precarización de la salud pública, en todos los ámbitos, estatal, autonómico y local, la salud pública ha sido una pariente pobre durante muchas décadas. Así que esto no es responsabilidad del Gobierno actual, esto es algo que se hereda, es una herencia histórica de mucho tiempo y que por fin, creo que es la primera vez que un Gobierno se plantea una reforma de calado en la salud pública desde que tenemos comunidad autónoma, desde que existe el Estatuto de Autonomía. Eso también hay que ponerlo en valor. Me han preguntado por el presupuesto real. El presupuesto de la salud pública a día de hoy es de 55,9 millones de euros si sumamos provincias y dirección general, y lo que está previsto es que se incremente en torno entre 6 y 7 millones de euros más. Eso es un 0,25% de incremento respecto a los presupuestos del Departamento de Sanidad si tomamos como referencia los presupuestos de 2024, porque si tomamos como referencia los presupuestos que sigan en años siguientes, si crece todo el presupuesto del Departamento, también ese porcentaje será más bajo. Así que no es un porcentaje relevante y aún así ese 0,25% es lo que se pretende conseguir con otros ingresos y reforzando los ingresos con las tasas y con otras medidas de recibir ingresos para que sea una propuesta sostenible, eficiente, pero el grueso del gasto seguirá siendo la transferencia del departamento al instituto, como no cabe otra opción. Con respecto a la conexión con el territorio, importantísima la conexión con el territorio, por eso reforzamos esa parte con las áreas de salud pública que estaban contempladas ya y creadas en la ley de 2014, pero esa ley de 2014 ha sido una ley que de alguna manera no ha sido muy bien tratada durante las 2 legislaturas siguientes, se dejó un poco aparcada y no se hizo su desarrollo ni en esto ni en otros desarrollos reglamentarios que había que hacer, como por ejemplo la Comisión de Salud Pública Interdepartamental, que se constituyó este mismo lunes, y esa Comisión Interdepartamental además fusiona 3, porque ustedes crearon unas comisiones del Plan de Salud y tantos órganos colegiados tampoco es eficaz ni eficiente. Entonces esta Comisión de Salud Pública, además de cumplir el mandato de la ley, fusiona 3 comisiones en una, se reunió el pasado lunes y la integran los secretarios generales técnicos y allí se explicó también este anteproyecto que precisamente ahora tienen que informar. En cuanto a la aportación del Gobierno de Aragón, ya lo he explicado, será prácticamente pues lo mismo que ahora tenemos. Respecto a la unidad de alertas que me han preguntado, la unidad de alertas está creada, ya está en el Boletín Oficial de Aragón, hay un coordinador de unidad de alertas y además está trabajando en distintas líneas. La primera, muy importante, revisar protocolos de actuación que no coincidían a veces entre provincias, y también muy importante el protocolo, que se ha hecho un grupo de trabajo bastante intenso de trabajos para hacer el protocolo de enfermedades infecciosas de alto riesgo, revisarlo bien para cuando ocurra un caso extremadamente grave infeccioso de alto riesgo, como puede ser un dengue o un Marburgo, perdón, un dengue he dicho, no,
pues sí, vamos a poner como ejemplo un ébola o un Marburgo, me había equivocado, perdón. Entonces hay un plan de preparación de cómo se tiene que tratar desde que se sospecha que existe una enfermedad de alto riesgo hasta que se lleve a uno de los hospitales de la red de alto tratamiento, pasando por el camino por su gestión en el Hospital Rollo Villanova. De educación para la salud no lo he citado, pero la tienen en el amplio listado de competencias. Claro que tenemos esa competencia, así como la de promoción de la salud en todas las etapas de la vida, lo que incluye salud escolar, salud laboral y salud en las etapas finales de la vida. El servicio de mataderos también está creado y funcionando y tiene ya un jefe de servicio. A ver, yo en absoluto me encuentro, señor Carpio, a los pies de los caballos de ningún tipo y quiero agradecer expresamente el apoyo que tengo todos los días del consejero de Sanidad y de todo el Gobierno, comenzando por su presidente, en este proyecto de reforzar la salud pública. No me puedo sentir más apoyada y, bueno, dice usted que alguien quería desviar la atención y que no estuviera aquí el equipo más cercano del consejero. Yo creo que soy uno de los miembros del equipo más cercano del consejero porque soy directora general, luego estoy en el segundo nivel, entonces soy una más del equipo más cercano del consejero y estoy aquí. Entonces no diga que esto es desviar la atención, porque soy directora, tanto como puede ser Ana Cristina Castillo o alguno de los que está por aquí que me acompaña hoy, como Ramón Boria. ¿El personal va a ser estatutario? Pues fundamentalmente no. Habrá personal estatutario en esa unidad de salud, obviamente, tiene que haber personal estatutario, pero el personal en su grueso va a ser personal funcionario. Sí que es cierto que la ley dice que excepcionalmente podría haber personal estatutario dentro de la plantilla, pero es una llamada, una excepción en caso de que fuese necesario, pero en cualquier caso sería algo muy minoritario. Y personal laboral, el de la DGA, el personal laboral de la DGA ya saben que suele ser conductor, conserje, ese tipo de puestos de trabajo, y si hay algún laboral propio será precisamente esos especialistas tan complejos y extraños de encontrar que quizás no merezca la pena crear un cuerpo de funcionarios para una sola persona. La relación con el salud es importantísima porque muchas obligaciones de salud pública acaban ejecutándose en el marco asistencial, como son los cribados, las vacunaciones. Entonces, bueno, pues apostamos por un refuerzo también de esa relación con el salud a través de esa unidad. Me han pedido que la amplíe un poco. Esa unidad es una unidad que tendría, tal y como está planteado ahora en el texto actual del anteproyecto de ley, una dependencia orgánica del Servicio Aragonés de Salud. Estaría compuesta por personal estatutario, especialistas, por ejemplo, lo más importantes, en medicina preventiva y salud pública, también en medicina del trabajo y enfermeras especialistas en enfermería comunitaria, familiar y comunitaria. Esa unidad vaya terminando, por favor. Tendría dependencia funcional del instituto, con lo cual sería un poco el referente con el que comunicarnos. Y para terminar, ya termino, sobre las empresas saludables y los autónomos, esa es una intención de incentivar que cada vez haya más empresas saludables y más autónomos que se formen en prevención de riesgos laborales, no solo para promocionar la salud en la vida laboral, también para reducir la siniestralidad laboral, y para eso se pone esa disposición que les dé un ligero plus de puntuación en las convocatorias de subvenciones. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, señora Gayán, por todas las explicaciones que nos ha dado hoy en su comparecencia. Y a continuación vamos a suspender la sesión durante unos minutos para poder despedir a la directora.
Date el tiempo, Ale. Señorías, vayan tomando asiento. Vamos a continuar con la sesión de la comisión. Sí, mira, es que como habla, creo que habla fuertes en esto, no sé. Muy bien, pues continuamos con la comisión. Continuamos con el punto 3, que es el debate y votación de una proposición no de ley, la 604/24, sobre la creación de un plan de vivienda o de modalidades de residencia vinculadas a los centros de salud de difícil cobertura. Esta iniciativa la ha presentado el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe y, por lo tanto, comenzará el señor Moreno. Tiene 5 minutos para la presentación y defensa de la iniciativa. Cuando quiera. Gracias, presidente. Bueno, pues señorías, defendemos una proposición no de ley con un objetivo claro, que es la de hacer más atractivos los centros de salud del medio rural para médicos y profesionales de sanidad. En concreto, los centros de salud de difícil cobertura que tenemos en Aragón, que son más de 40 en la actualidad. Buscamos cambiar esa inercia o esa tendencia negativa que lleva a desechar las plazas de atención primaria en los centros de salud de muchos municipios aragoneses. Una tendencia que ha llevado a la necesidad de crear la etiqueta de plazas o centros de difícil cobertura. Y la tendencia, como todos ustedes saben, va a seguir en aumento a medida que una parte de los profesionales que ejercen la medicina están próximos a la edad de jubilación, alcancen esa edad y cesen en su actividad profesional. Por eso planteamos activar los factores de atracción y a la vez reducir y eliminar los factores de expulsión que llevan a desechar estos centros de salud. Las administraciones entiendo que tenemos la obligación de buscar herramientas en sus políticas para activar factores de atracción para estas localidades y para que los profesionales de medicina y de sanidad puedan ocuparlas. En este caso, vamos a hablar solamente de políticas de vivienda que deben aplicarse a unos profesionales. Ha habido intentos de incentivos laborales, incentivos económicos. En este caso estamos hablando solamente de vivienda. La vivienda con condiciones de habitabilidad, que es una necesidad social de primer orden, que además en muchas ocasiones condiciona la posibilidad de elegir un trabajo que requiere un cambio de localidad, y esto lo hemos podido comprobar, yo lo he podido comprobar en primera persona, es fundamental y básico poner a disposición de este personal, y sería una medida que permitiría lograr no solamente que los profesionales sanitarios se desplacen a los centros de salud, que es importante, pero también es importante que residan en las localidades que ocupan estos centros de salud. Esta posibilidad facilitaría conciliar la vida laboral y familiar, por tanto mejoraría la calidad de vida, reduciría los viajes diarios desde muchas capitales a las localidades de estos centros de salud, que son viajes por motivo de trabajo y representan tiempo, riesgo, esfuerzo y un coste añadido, y para ello planteamos impulsar la creación de vivienda en pequeños municipios que favorezcan la llegada de profesionales sanitarios en el medio rural y que facilite que no haya vacantes en las zonas o en los centros de salud de difícil cobertura. Por todo ello, apunto que nuestra proposición no de ley es muy clara, es diseñar, implementar un plan de vivienda pública o de algunas modalidades de residencia vinculadas a los centros de salud, con plazas de difícil cobertura para facilitar la residencia de estos profesionales. Y no me sirve que impliquemos una vez más a los ayuntamientos. Los ayuntamientos hacen lo que pueden, hacen
lo que está a disposición de todas las administraciones. La última vez escuché al consejero Bancalero que estaba llegando a acuerdos con ayuntamientos, sí, pero esto no es la solución. La solución es plantear vivienda anexa a estos centros de salud. Y mientras no lo hagamos, seguiremos con la misma sangría con dificultades en profesionales médicos que no quieren o pueden desplazarse al medio rural. Así que espero contar con el apoyo de todos los grupos, porque esto es una medida para mitigar el problema que tenemos y el gran problema que se nos avecina ante la falta de profesionales sanitarios. Muchas gracias, espero contar con el apoyo de todas sus señorías. Gracias, señor Moreno. Se ha presentado una enmienda a esta iniciativa por parte del Partido Popular. Por lo tanto, señor Fuertes tiene un tiempo de 3 minutos para la defensa de la enmienda. Cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Señor Moreno, me agradezco también que haya presentado esta iniciativa porque es de vital importancia para el territorio aragonés. Simplemente, pues, comentar que la competencia en vivienda la tiene el Departamento de Fomento de Vivienda, Movilidad y Logística, y los objetivos de vivienda, así todas las actuaciones de vivienda se canalizan a través de esa consejería, por lo cual desde el Salud lo que tienen que hacer, y se está haciendo, es hacer una transversalidad entre consejerías para la creación de vivienda. Los hechos nos avalan, ya si ha sido una prioridad de este Gobierno ha sido la vivienda. Y yo siempre he dicho que esta legislatura es la legislatura de la vivienda, porque evidentemente la carencia es ostensible, sobre todo en el medio rural, con lo que afecta también a los profesionales que se quieren desplazar a trabajar en los municipios de nuestra comunidad autónoma. Esta dificultad ha llevado a que aumenten los precios, sean precios prohibitivos muchas veces, no haya tampoco las viviendas dignas para que puedan vivir ahí, y de ahí que el Gobierno de Aragón, con el plan vivienda que diseñó, Más Vivienda 2024-2030, que ustedes son conocedores, pues ya hay una inversión entre varias instituciones de unos 400 millones de euros. Había hasta 6 programas de vivienda: el Plan Promueve, Plan Compra tu Vivienda, Plan Mare 3000, Plan 700, y no es un anuncio, porque evidentemente ya se está cumpliendo, porque ya en julio se procedió una firma y 43 ayuntamientos que han entrado en el tema de vivienda. ¿Qué nos dice también desde Fomento y qué nos dicen también? Que, bueno, evidentemente tiene que ser para lograr la fidelización en lugares de difícil cobertura y ante los alquileres tan altos, viviendas que sean sobre todo accesibles para los profesionales sanitarios y también los otros empleados públicos. Evidentemente, el sector privado también tiene problemas en la hostelería, otros tal, pero nuestra competencia que tenemos ahora, desde luego, tiene que ir encaminada a que cualquier trabajador público que vaya a un municipio a trabajar, estoy de acuerdo con lo que ha dicho usted, que se quiera vivir, si se queda mejor, no les obliga la ley, también hay que decirlo, dentro de la libertad de cada funcionario, pero si tiene una residencia digna a un precio competitivo, evidentemente yo creo que son razones de peso para que se pueda quedar. Esta ampliación, bueno, pues como digo, pues estas iniciativas van todas encaminadas a ello, y por eso yo creo que tenemos que ser un poco más ambiciosos y en ese sentido beneficiar a los empleados públicos que tenemos en el Gobierno de Aragón. ¿Por qué? Pues porque si no, al final no crearemos la fidelización. La gente no querrá vivir en municipios, porque hay municipios ya en la provincia de Teruel, que es la que más conozco, los cuales es imposible que un trabajador público del Gobierno de Aragón vaya a trabajar allí. Tiene que desplazarse, no hay vivienda. La vivienda que hay, pues bueno, desgraciadamente la mayoría de la gente las pone iniciativa privada y el Gobierno es el cuando tiene que actuar con este plan vivienda, como le digo. De ahí que no estamos totalmente de acuerdo en el planteamiento que ha hecho, lo tenemos que arreglar, se está trabajando, se han firmado ya varios convenios, como digo, por un valor de 400 millones de euros y evidentemente esto nos contribuiría a que la mejora de los servicios en las localidades serían muy importantes para el Gobierno de Aragón y en todo el ámbito que tiene la comunidad autónoma. De ahí que hemos querido ser un poco más ambiciosos y evidentemente partiendo de lugares de especial dificultad en el tema sanitario y segundo el alto precio de los alquileres, sí nos gustaría la enmienda que ha añadido, que simplemente es que donde acaba usted en su texto añadir así como otros empleados públicos porque se lo merecen también. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos y no crear cortapisas para los funcionarios del Gobierno, que al final son los que nos tienen que ayudar para que el mundo rural sea mucho mejor. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fuertes. Continuamos con los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Señor Sanz, 3 minutos. Gracias, presidente. Pues, señor Moreno, es verdad que estamos en la Comisión de Sanidad
y es verdad que se sitúa el problema del acceso a la vivienda por parte del personal estatutario en el ámbito rural como uno de los problemas que coadyuva a la escasez de profesionales en el medio rural, por su intervención. A juicio de Izquierda Unida, el problema de los profesionales para la cobertura de las plazas en el medio rural no está en su incapacidad para poder adquirir una vivienda, que por supuesto existe, como pasa en el conjunto del territorio, sino en la sobreexplotación que padecen. Yo no me cansaré de decirlo, porque yo creo que es importante llamar las cosas por su nombre. Hoy hablamos de vivienda y vamos a intentar hablar de vivienda, pero primero, los problemas de los sanitarios para poder garantizar que desarrollan todas sus funciones profesionales, que lo hacen en unas condiciones de dignidad y que además eso permite una atención a tenor de lo que han estudiado y de para lo que se han formado, que les permite desarrollar su carrera profesional, no radica en la vivienda, radica en los tiempos, la sobreexplotación, en las cargas de trabajo y en muchísimas más cosas. De entrada, esa cuestión que yo creo que es importante decirla. Claro, si hablamos de viviendas, hombre, yo puedo entender que los profesionales, por ejemplo, del transporte sanitario, que están cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional, tengan problemas para acceder a la vivienda aquí y allí, en los pueblos y en la ciudad. Por lo tanto, me parece bien la enmienda que plantea el Partido Popular, es decir, para todo el mundo, no solo para determinados profesionales, sino para todo el mundo. Y sí que es verdad que hace falta una política pública de vivienda que garantice precios dignos para garantizar el derecho a techo. Yo esto, señorías, les animo a que se movilicen este sábado, día 5, a las 6:30, Zaragoza. Vamos a salir en Plaza San Miguel a movilizarnos por el derecho a la vivienda, porque es verdad que hacen falta. Y las políticas de vivienda del Partido Popular no están pensadas para garantizar el derecho a techo, sino para garantizar el negocio. Y por lo tanto vamos a tener un problema serio. En cualquier caso, bien está que las declaraciones de intenciones radiquen en garantizar vivienda para todo el mundo a precios dignos, a precios asequibles, que pueda garantizar y pueda, por lo tanto, dar respuesta al derecho a techo que necesitamos. Pero ya le digo, y acabo por donde empecé, señor Moreno, yo creo que el problema de la atención primaria en el ámbito rural, en centros como el de mi pueblo, por ejemplo, Ejea de los Caballeros, está más vinculado a otros factores que como el conjunto de la ciudadanía, sufren los sanitarios de cara a lo que es garantizar su derecho a techo, que es verdad que existe, como en todos los sectores, como digo, pero hay otros problemas añadidos que condicionan sobremanera la escasez de profesionales en el ámbito rural, en el ámbito sanitario. Muchas gracias, señor Sanz. A continuación tiene la palabra la portavoz de Chunta Aragonesista, señora Das Obras, cuando quiera. Gracias, presidente. Bueno, pues, señor Moreno, compartimos la preocupación que se plantea en esta iniciativa en relación a la dificultad de cubrir determinadas plazas sanitarias en el medio rural y valoramos que se propongan soluciones concretas para afrontarlas desde una perspectiva territorial. Sabemos que el derecho a la salud en condiciones de equidad en todo el territorio no es únicamente convocar plazas o incrementar la oferta, sino que también por crear condiciones que sean sostenibles, que sean dignas para los profesionales sanitarios en aquellos municipios donde a día de hoy no resulta fácil fijar población. Y uno de ellos, desde luego, es la vivienda digna y asequible. Pero mire, señor Moreno, lo ha dicho el señor Sanz, por ejemplo, todos los problemas de déficit de profesionales sanitarios en el centro de salud de Ejea, la alcaldesa de Ejea ofreció vivienda para los profesionales sanitarios que fuesen y no ha habido ningún éxito. Pero es que no ha habido ningún éxito porque el problema es que hay semejante sobrecarga profesional que es que no quieren ir, ese es el problema. Pero vamos, aún así vemos bien que se plantee un diseño de un plan específico de vivienda pública o residencias vinculadas a los centros de salud, siempre que se enmarque dentro de una estrategia pública planificada y transparente. Y desde luego la escasez de vivienda en el medio rural no es, es un problema real, afecta no solamente a los sanitarios, afecta a muchos colectivos y que requiere del impulso público para que la lógica del mercado no agrave aún más los desequilibrios territoriales. Cuando vas por el territorio, las alcaldías, uno de los mayores problemas que tienen, desde luego, es la escasez de vivienda. De todas formas, también le advierto que hay algunos que tienen escasez de vivienda, pero no tienen médicos, con lo cual el médico no tiene ese problema en ese municipio. Desde luego, desde Chunta consideramos que se puede colaborar entre departamentos, en este caso también, desde luego con el de Fomento, que participen en la medida que puedan los ayuntamientos, como participación ciudadana o la consulta de los profesionales y los consejos de salud. Nosotros pensamos que la planificación territorial debe
debe hacerse en contacto con las gentes que viven en el territorio y con quien lo sostienen día a día con su trabajo, especialmente en sectores como es la sanidad. Y además creemos que esta iniciativa, creando este plan específico de vivienda pública, puede servir también, digamos, para revalorizar el trabajo de los profesionales que ejercen en entornos rurales, sobre todo para acceder en condiciones de igualdad a servicios públicos. Porque hablar de cohesión territorial no puede quedarse solamente en un discurso, sino que hay que seguir medidas concretas y medidas que permitan revertir un poco la lógica del vaciamiento rural que nos encontramos. Vamos a apoyar su iniciativa con la confianza de que su desarrollo se haga desde el compromiso con la sanidad pública, con la equidad territorial y con la mejora real de las condiciones de vida y trabajo de quienes sostienen a día a día los servicios públicos en todo Aragón. Pero ya le digo y le insisto que la falta de vivienda no es un problema de los centros de difícil cobertura, sino que también es muchas veces la sobrecarga asistencial que tienen las personas que están trabajando allí a día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, señora Das Obras. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Bien, plantea el Grupo Aragón Telesisteu una iniciativa que nos parece oportuna, precisamente por lo que se ha comentado, de que en la actualidad se está debatiendo la ley de vivienda, se está tramitando. Bueno, decimos que es oportuna, aunque evidentemente no es muy original, porque esto ya existía desde hace ya muchos años. Bueno, yo, desde luego, como profesional no lo he llegado a vivir, pero usted sabe que existía la casa del médico, estaba la casa del maestro, la casa del cura, pues una cosa que ya estaba inventada como tantas otras, ¿no? Es verdad que la vivienda no es una competencia puramente sanitaria, pero claro, como decía el grupo proponente, el hacer una plaza, especialmente en aquellos centros de difícil cobertura, una plaza más atractiva, pues hombre, sí que creo que es un tema que se puede abordar en esta comisión y sí que es un tema importante a tratar. Evidentemente no todas las localidades están en la misma situación, hay localidades en las que va a haber una dificultad más importante para acceder a esas plazas o el coste va a ser mayor. Y coincido con otros portavoces en que, evidentemente, el tema de la vivienda probablemente no sea el que decida a un profesional a ir a una plaza de difícil cobertura. Evidentemente puede ayudar, pero realmente lo que sí que les pueda, lo que si ellos se planteen a la hora de ir allí, pues sean otras cuestiones, como decían, pues el acceso a la formación, las condiciones económicas. En ese sentido, por ejemplo, ese plan de fidelización que se va a ver impulsado por el acuerdo que ha habido entre Vox y el Gobierno y la Consejería de Sanidad para impulsar esa fidelización de los residentes que terminan para esas plazas de difícil cobertura, pues entendemos que es una buena medida, es un incentivo económico muy potente. Pero luego hay que tener en cuenta que los principales beneficiarios de esta medida que ustedes están planteando ya no van a ser solamente los profesionales sanitarios, sino que va a ser realmente la propia localidad. Porque una vez que ese profesional sanitario se plantea ir a esa localidad, el hecho de que ese profesional, en vez de ir y volver constantemente desde otra localidad, a lo mejor desde una capital de provincia, de Zaragoza o de Huesca o de Teruel, a esa localidad, pues en primer lugar puede generar un cierto arraigo de esa persona en esa localidad, con lo cual a lo mejor quiera luego prolongar su vida profesional en esa localidad. Pero es que además también va a contribuir a la economía local, que evidentemente él va a tener que comprar todos los productos de consumo, de uso diario, los va a tener que comprar allí. Por lo tanto, es una medida que efectivamente probablemente no sea la principal para conseguir que los profesionales sanitarios vayan a estos centros, pero es una medida que ayuda y que podríamos entender incluso como una especie de inversión, porque al final va a retornar también en un beneficio a la propia localidad. Por tanto, desde luego, nosotros, acepte o no acepte la enmienda que le han presentado, votaremos a favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Morón. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Carpi, cuando quiera, 3 minutos. Gracias de nuevo. Bueno, pues señor Moreno, pues le agradecemos especialmente la presentación de esta proposición no de ley. El Partido Socialista, por supuesto, también está en esta línea. Está en esta línea que bastantes ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista ya ofrecen viviendas a diferentes profesionales sanitarios,
algunos de ellos varias, y algunos de ellos incluso son utilizadas por profesionales que ni siquiera están en ese municipio, puesto que bueno, pues, ya ofrecen como una referencia en el entorno y bueno, pues creo que es una cuestión que tiene que ver también con la preocupación del propio alcalde, del propio consistorio municipal, por su propia sanidad, por sus servicios, por los servicios que ostenta su municipio. Así que estamos de acuerdo. Como ya se ha dicho aquí, es verdad que no es la principal de los problemas, el principal de los problemas de la sanidad. Evidentemente, el acceso, o nos está ocurriendo ahora por las cuestiones que tienen que ver con la calidad de las carreteras y con los accesos. Es verdad que ahora muchos de los profesionales deciden no vivir en las zonas rurales, aunque trabajen en ellas. Esto es una cuestión que podemos ver todos los días, pero también es verdad que hay algunos profesionales que sí que intentan vivir, sobre todo se me ocurren algunas zonas muy tensionadas turísticamente en nuestra comunidad, que bueno, pues sí que puede ofrecer, sobre todo en determinados momentos, pues como el verano, etcétera, sí que puede ser una solución para la cobertura de esas plazas que tan necesaria es. Pero desde luego el principal problema de la sanidad aragonesa ahora mismo no tiene que ver con eso, sino con que el Partido Popular está amortizando plazas de médico en el medio rural, con que los hospitales periféricos están absolutamente vaciados de actividad, con que se está cesando a médicos de esos hospitales, y a que bueno, pues el acceso de los ciudadanos, de las personas a la asistencia sanitaria, pues está empeorando absolutamente cada minuto que pasa, pues empeora, ¿no? Los profesionales, como ya se ha dicho aquí, tampoco es el principal problema de la vivienda, aunque, como digo, puede ayudar, pero pues bueno, digamos que la dificultad que tienen para poder acceder a contratos de calidad, digamos, a ejercer su labor de manera correcta, como hoy se ha visto, y por ejemplo acaban de salir a la calle los profesionales del Hospital Miguel Servet pidiendo condiciones más dignas, pidiendo que haya mejores ratios. Así que bueno, pues ese tipo de cuestiones son los problemas de los profesionales sanitarios, pero bueno, como le decía, señor Moreno, nuestro grupo votará a favor de su proposición, porque ya está ejerciendo desde los ámbitos en los que el Partido Socialista tiene gobierno, está ejerciendo esa misma función. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Atención, a continuación, el Grupo Parlamentario Terio de Existe tiene un minuto para fijar su posición sobre la enmienda. Bueno, agradezco todas las aportaciones, señor Fuertes. Obviamente no pretendo solucionar el problema de la vivienda en el medio rural, lógicamente, y menos para todos los empleados públicos, que es difícil. Usted ha dicho que 50 municipios se han beneficiado de las ayudas a la despoblación, pero se han quedado fuera 130 municipios por falta de financiación. Hay un problema real. Sobre el posicionamiento por no desvirtuar la proposición no de ley, me gustaría concretar que fuera vivienda para profesionales sanitarios exclusivamente. Otra cosa quedaría desvirtuada. Gracias. No la aceptaría. Perdón, señor Fuertes, ¿acepta? Ya está. Ya a votar. Pasamos. Sin aceptar, ya está. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Explicación de voto. Señor Sanz, señor Moreno. Sí, bueno, pues agradeceros a todos los diputados. Señor Sanz, obviamente el problema de la sanidad en el medio rural no se va a solucionar con un plan de vivienda para profesionales, pero sí que le voy a decir, ha habido profesionales sanitarios que si no se les cedía o se les otorgaba vivienda, no acudían a esos municipios, y eso es importante saberlo. Señora Sobras, igual. Ojalá podamos poner, no soy ambicioso, señor Fuertes, soy realista, ojalá podamos poner en marcha un mínimo plan de vivienda para profesionales sanitarios, porque seguro que ayuda
a lo que se nos viene encima, que lo que se nos viene encima son jubilaciones masivas de profesionales que van a dejar de atender a la población del medio rural. Y esto lo sabemos los que estamos aquí, así que habrá que actuar. Muchas gracias, Partido Socialista y a Vox. Gracias. Gracias, señor Moreno. Señora de las Obras. Señor Morón. Señor Carpi. Señor Fuertes. Sí, a ver. Señor Moreno, me ha decepcionado un poco, se lo digo en confianza y no. Yo creo que esta proposición tendría que ser mucho más ambiciosa, se lo he dicho. Incluso creo que es algo discriminatorio, miren lo que le digo. No, es que no puede ser, es dinero público de los aragoneses, del Gobierno de Aragón, que tiene que ser, yo le he hablado de empleados públicos, ya no le he puesto ni personas de la privada que también tendrían derecho, porque hay muchos hosteleros que se quejan que no tienen puesto de trabajo y van allí de todo tipo. Entonces, esta iniciativa ya se presentó el año pasado y se presentó de una manera más o menos parecida. De la Consejería de Sanidad se dijo que esto era de fomento y no se quiso hacer ni se iba a hacer. Pero yo daba la posibilidad ahora, con el plan que le he dicho 2024-2030, que nos lo ponen fácil. Evidentemente, más viviendas, señoras Obras, más viviendas que la legislatura pasada vamos a hacer seguro. Eso se lo garantizo que más vamos a hacer. Evidentemente, más de las 66 famosas que salen 8 años, vamos a hacer ya solo por lo que hay contratado y lo que hay está en periodo de licitación. Señor Fuertes, vaya acabando. ¿Me pasan los 2 minutos? No, vale, pues acabo ya. De 1:20 a 2:20, señorías, van 1 minuto. Vaya acabando, es que no señor Fuertes. Gracias. No me ha puesto el tiempo. No, es que no he tenido el tiempo. Cuando el tiempo está pasando, es bastante fácil contar 1 minuto, señores diputados. Pues no, ha pasado 1 minuto. ¿Quiere decir algo más, señor Fuertes? No quiero decir nada más. Gracias. Pasamos al punto 4 del orden del día, es el debate y votación de la proposición no de ley número 31/25 sobre medidas relativas a los consultorios rurales aragoneses presentadas por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Por lo tanto, a continuación tendrá la palabra el Grupo Parlamentario Vox, señor Morón, por un tiempo de 5 minutos para la presentación y defensa de la iniciativa. Gracias, señor presidente. La iniciativa que traemos a debate es muy similar a otra que presentamos hace ya 2 años, en la anterior legislatura. En esa ocasión, nuestra iniciativa se vio respaldada por la publicación del Informe Especial de Justicia sobre sanidad en el medio rural y que de una forma meridianamente clara concluyó que el derecho constitucional a la protección de la salud, consagrado en el artículo 43 de la Constitución española de 1978, en su vertiente de acceso a las prestaciones sanitarias, se ve mermado en el ámbito rural aragonés, tanto en sus medios personales como materiales. En la actualidad y a la espera de conocer cómo quedará el mapa sanitario de Aragón, desde Vox queremos poner nuevamente en evidencia las carencias que presentan especialmente los consultorios en el medio rural aragonés. Entre otras cosas, por ejemplo, la mala cobertura de telefonía móvil y de Internet, lo que provoca que en muchos casos el médico queda prácticamente incomunicado. Las barreras arquitectónicas para el acceso a los consultorios de personas mayores o con dificultades de movilidad o el elevado coste de la calefacción que costean ayuntamientos pequeños que no pueden asumir el gasto que supone calentar el edificio para unas horas de consulta a la semana. En este sentido, me voy a detener porque queremos señalar que no nos sirve la excusa, como de una forma reiterativa se nos ha dado, de que el mantenimiento de los consultorios sea una competencia local. Porque procurar el bienestar de los usuarios y profesionales es indispensable para ofrecer una correcta asistencia sanitaria. ¿Ustedes se creen que en un consultorio sin calefacción se le puede pedir a un paciente que se desvista para explorarlo o auscultarlo correctamente? Eso es prácticamente imposible, si se tiene un poquito de humanidad, Entonces, en la iniciativa que hemos debatido anteriormente hablábamos de la necesidad de cooperar entre el Departamento de Sanidad y el de Fomento, que sería el competente, para procurar vivienda a profesionales sanitarios en centros de difícil cobertura. Pues de la misma manera no nos parece descabellado que se puedan buscar soluciones con cargo, por ejemplo, a despoblación.
Por último, a esas carencias materiales hay que sumar la consabida falta de personal, especialmente en los centros con plazas de difícil cobertura. Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón presenta la siguiente proposición no de ley, que con base en lo expresado, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que tome las siguientes medidas, entre otras con el objetivo de dar solución a la precaria situación de numerosos consultorios médicos de la región. En primer lugar, realización de un análisis de necesidades de cada uno de los consultorios médicos de Aragón, haciendo referencia a deficiencias materiales del centro, barreras arquitectónicas, necesidad de mantenimiento del inmueble, medios de comunicación telefónica o de Internet, mobiliario adecuado, necesidades de recursos humanos para atender los servicios y su frecuencia y recursos económicos y técnicos. En segundo lugar, que en base al análisis de necesidades se establezca una planificación y ejecución priorizando las necesidades más urgentes que se deban acometer a fin de evitar las deficiencias en estos servicios tan necesarios y esas deficiencias, servicios tan necesarios y que se hayan detectado. Garantizar la dotación presupuestaria oportuna en función del análisis de necesidades realizado y se planifica así cómo se ejecuta la adopción de las medidas para que todos los consultorios resuelvan sus necesidades a la mayor brevedad posible y que nunca se pueda extender más allá del término de la actual legislatura. Resumiendo, señorías, en esta iniciativa el Grupo Vox lo que propone es que en el nuevo mapa sanitario, entendido como instrumento estratégico de planificación y gestión sanitaria en el territorio aragonés, se garantice un acceso equitativo a la atención sanitaria integral y de calidad a la población. Que no haya ninguna merma y que se avance tanto en la dotación de recursos materiales como humanos y que se destine la dotación presupuestaria oportuna para conseguir estos fines. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. A continuación, intervendrán los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Señor Sanz, 3 minutos. Sí, gracias, presidente. Yo, señor Morón, esperaba que ustedes hubieran incorporado esto en el acuerdo de gobierno con el señor Bancalero, pero bueno, en fin, creo que esto era sencillo de incorporar. No, era una cosa muy compleja. Bueno, en cualquier caso, compartimos la necesidad de mejorar las condiciones en las que está pues las infraestructuras, ¿no? Los consultorios, las infraestructuras sanitarias en el ámbito rural, los consultorios. No son servicios sanitarios. Y lo que no puede ser es que preguntes a la consejería, por ejemplo, por el acceso a Internet en un consultorio y te diga que no es de su competencia. Habrá que conectarse, ¿verdad?, para, entre otras cosas, ver el historial clínico del paciente. En fin, nos falta mucha seriedad a la hora de abordar esta cuestión y desde esa perspectiva, evidentemente, compartimos la necesidad, en primer lugar, de planificar, que tampoco es nuevo, señor Morón. Yo espero que a usted le hagan más caso del que nos han hecho a nosotros, porque lo de la planificación en materia de infraestructuras sanitarias lo llevamos pidiendo y exigiendo muchos años, no solo con su gobierno, también con el gobierno anterior. Y creo que es correcto lo que plantean en su iniciativa, en el primer punto, que recoge una parte de ese diagnóstico de necesidades que, como le digo, ya solicitamos en su día. En el segundo punto, una cuestión fundamental, que es precisamente para lo que sirve la planificación, que es para pautar la intervención, es decir, para priorizar y dejar de dos cosas que son fundamentales que hay que abandonar en la Administración. Primero, funcionar sin plazos, es decir, tener una planificación que nos sirva para decir, por ejemplo, ¿no?, al final de esta legislatura vamos a tener todos los consultorios de Aragón mejorados y reformados. Bueno, sería un objetivo a cumplir que sería factible, ¿no?, sobre todo viendo el dinero que le inyectamos a determinadas aventuras empresariales sin ningún tipo de condición, ¿no? Pues ¿por qué no a los consultorios locales? También parte de ese dinero. Y segunda cuestión, que a nuestro juicio quizás es más relevante si cabe, y pasa en sanidad, pero pasa en otras muchas cosas, también pasa en educación. Hay que acabar con las arbitrariedades. Hay que acabar con las arbitrariedades, es decir, que se sepa por qué se interviene primero en este centro y no en este otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para eso sirve el plan y en ese sentido, y así lo hemos exigido siempre, aquí y en otros ámbitos, en otros servicios públicos, es importante. Y hay una tercera cuestión que a nosotros también nos parece muy, muy relevante, que es la necesidad de coordinación entre las administraciones implicadas. Y a los ayuntamientos no se les puede dejar permanentemente a los pies de los caballos con esta cuestión, y vuelvo otra vez al ejemplo del Internet, ¿no?, que es una pregunta de hace unos pocos meses, una contestación que nos hicieron a Izquierda Unida. Por lo tanto, votaremos que sí por ese diagnóstico, por esa planificación y por ese incremento de la coordinación que consideramos imprescindible, como digo, en este y en otros servicios públicos. Gracias, señor Sanz. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragón Desiste. 3 minutos, señor Moreno. Gracias, presidente. Pues, señor Morón, he visto que ha leído la hemeroteca, que usted ha recordado que hace más de 2 años ustedes presentaron una proposición no de ley, pero yo le voy a
refrescar algo más reciente. En noviembre del 2023, ustedes eran equipo de gobierno, Partido Popular Vox. Aquí trajimos una proposición no de ley del Grupo de Aragón Teruel Existe, que la defendí con ustedes, y en esta proposición no de ley se aprobó 4 puntos que se podrían incluir en los mismos que usted ha presentado. Es decir, que se analicen las deficiencias arquitectónicas en los consultorios locales, que la dotación de los medios materiales de los consultorios locales pasen a depender del Salud. Esto nos costó un receso para lograr introducir este punto. Que los consultorios locales hagan un inventario, que esto era necesario y sigue siendo, porque me parece que no se ha hecho en todos los consultorios locales de la comunidad, y que se detallen los materiales que se dispongan en cada consultorio. Por lo tanto, cuando ha sido gobierno, ha tenido la posibilidad de llevar a cabo esta misma proposición no de ley. Y además añadiría, porque es una discriminación, señor Fuertes, en esta proposición no de ley sí que hay una discriminación de unos pueblos, de unos municipios que tienen que costear el material sanitario para sus localidades y otros municipios que se lo costea el Salud. Desde aquí hay claramente, por lo tanto, voy a apoyar la proposición no de ley porque es refrescar lo que aprobamos en el 2023. Y ahora que posiblemente aprueben los presupuestos, igual los puede introducir también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Das Obras, 3 minutos. Gracias, presidente. Bueno, señor Morón, voy a votar que sí a su iniciativa de manera afirmativa, pero si el jueves próximo la lleva al Pleno, le volveré a votar que sí, por coherencia, no voy a cambiar el voto. Nosotros siempre hemos defendido la sanidad pública y de calidad para todas las personas en todo el territorio aragonés, pero si no tenemos unos consultorios médicos en condiciones, no se puede ofrecer una asistencia sanitaria digna en el medio rural. Y la realidad nos demuestra que los consultorios médicos han sufrido un deterioro progresivo debido a la falta de inversión. El acceso a la atención médica no puede depender del tamaño del municipio. En el medio rural, los consultorios son la única infraestructura sanitaria de proximidad para miles de personas. Su mantenimiento y mejora no son un lujo, sino una necesidad esencial para garantizar la equidad en el acceso a la sanidad pública. Hay muchos consultorios médicos que presentan instalaciones obsoletas, falta de climatización, mobiliario inadecuado e incluso problemas estructurales que afectan a la calidad de la atención sanitaria. Y la ausencia de inversión en estas infraestructuras contribuye al desequilibrio territorial y acelera la despoblación al hacer que vivir en un pueblo implica más dificultad y menos derechos. Aquí se ha hablado que no hay Internet. En mi pueblo no hay Internet, no tienes receta electrónica ni acceso al historial de la persona. Tampoco hay agua caliente. Usted, señor Morón, sabe qué significa eso. Hay mucha gente que tiene que ir con el termo de agua caliente para quitarse un tapón del oído y que tampoco tienen calefacción. Yo le voy a dar una idea. En el presupuesto récord del Gobierno de Aragón en 2024 resulta injustificable que los fondos destinados a la lucha contra la despoblación sigan sin ejecutarse la mayor parte de ellos, 9 de 19 millones. La falta de gestión en este ámbito refleja una preocupante falta de voluntad política para reforzar los servicios públicos en el medio rural. Si se aprovechan estos fondos de cohesión territorial y que se destinen a esto realmente para lo que fueron concebidos, para garantizar la igualdad de oportunidades y acceso a servicios en todo Aragón. Hace muy pocos días en la Comisión de Fomento se aprobó algo imprescindible para defender la sanidad en el medio rural, que fue la creación de una línea de ayudas específicas para rehabilitación y mejora de consultorios médicos que permita garantizar infraestructuras sanitarias dignas en los municipios más pequeños de Aragón. Esto se aprobó apenas hace, creo que menos de un mes. Estamos de acuerdo en que se realice ese análisis de las necesidades, que haya una planificación y ejecución y que se garantice la dotación presupuestaria a la mayor brevedad posible. Y desde luego usted va a tener la oportunidad de, si no están incluidos en los presupuestos, meterlos como enmiendas, porque entiendo que van a aprobar los presupuestos, o me resulta llamativo que ayer en ese acuerdo que se firmó que no lo tuviesen en cuenta.
Realmente ustedes también en la pasada legislatura, en una enmienda que presentaron con una partida presupuestaria de inversión del Gobierno de Aragón para mejorar el centro de salud de La Muela, usted en el verano estuvo con el consejero Bancalero visitando el consultorio médico de La Muela, y de momento no han hecho absolutamente nada. No sé muy bien cómo quedará eso, si le han dicho algo desde el Gobierno de Aragón, desde el Departamento de Sanidad, o si ustedes van a volver a meter esta mejora del consultorio médico en los próximos presupuestos. Consultorio médico de La Muela. Gracias, presidente. Gracias, señora Las Obras. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Carpi, 3 minutos. Muchas gracias de nuevo. Bueno, pues señor Morón, en este caso, ya le digo que a veces sin que sirva de mucho precedente, pues en este caso estamos de acuerdo con usted. Ya que antes tanto usted como el señor Moreno han hecho un poquito de hemeroteca, vamos a seguir tirando de esa hemeroteca. Nosotros, para los presupuestos que ahora mismo están prorrogados, los del 24, con lo cual estamos hablando de octubre del 23, presentamos sendas enmiendas. Una que tenía que ver con la renovación tecnológica de los consultorios y otra que tenía que ver con lo que un poquito, yo creo que usted más está refiriendo en esta PNL, que es la renovación estructural, de condiciones, y que tiene que ver pues, con la logística. Con lo cual, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en ese ámbito. Después llegó esa proposición de la que hablaba el señor Moreno, a la cual también votamos a favor. No se nos hizo caso ni a las nuestras, por supuesto no se nos admitió la enmienda y veo que la proposición del señor Moreno, aunque se aprobó, tampoco ha servido de nada. Llevamos 1 año y medio después, o algo parecido a 1 año y medio después, y realmente pues, este Gobierno en materia sanitaria pues, no atiende ninguna de las peticiones, solo faltaría que atendiera las de los grupos políticos. No atiende ni la de los profesionales ni la de los ciudadanos, solo faltaría, ¿verdad?, que llegara a los grupos políticos. Pues tampoco, evidentemente tampoco. Yo les veía a ustedes ayer haciéndose la foto con el señor Bancalero, anunciando nada, anunciando todo lo que anunciaron ya se iba a hacer, con lo cual no anunciaron nada. Bastantes de las cuestiones que aplicaba son iniciativas del Partido Socialista o de otros partidos, con lo cual, bueno, pues al final nos parece bien, ¿eh? Al final esto, en la dinámica parlamentaria la entendemos todos perfectamente y sabemos a lo que se juega. Ustedes cambiaron el voto la semana pasada, por ejemplo, como les hacía la referencia a la señora Las Obras. Bueno, pues son cuestiones que tienen que ver con ese idilio que tienen ustedes con el Partido Popular, que viene y va, es una relación un poco tumultuosa, ¿verdad? Es una pareja que tiene sus cuestiones y que en materia sanitaria, por desgracia, en materia sanitaria lo que está pasando es que ese idilio que tienen ustedes, pues hace que la sanidad se venda, de vez en cuando se venda un rato, luego se critica en otro rato, se usa como mercancía en algún momento, ustedes pues van jugando según les va bien. Pero al final, ¿de eso qué pasa? Pues que el ciudadano no gana absolutamente nada con ese idilio. Lo que pasa es que la asistencia es peor. Y lo que está pasando en este caso, por ejemplo, es que los ayuntamientos siguen teniendo que acometer gastos con respecto a los consultorios que son muy gravosos, porque hay ayuntamientos muy pequeños que de repente tienen que comprar un electrocardiógrafo, y eso es caro para un ayuntamiento pequeño, supone un dispendio importante y eso, pues como le digo, es algo que tratamos desde el principio en esta legislatura de evitar, pero pues no está llegando. Estoy seguro que todos los diputados del PP que a la vez son alcaldes han tenido esa cuestión de por medio y saben de lo que estoy hablando, pero su partido tampoco les hace caso a ellos y en esa seguimos. Nosotros tenemos presentada una PNL que tiene que ver exclusivamente con lo tecnológico, un poquito más, que podría incluso complementar esta, realmente la verdad que sí, porque hacemos caso a nuestros alcaldes, a nuestros concejales que nos dicen todo el tiempo pues que ese es un problema que tienen. Y estamos de acuerdo también, apuntaba el señor Sanz, una cuestión que tiene que ver con la arbitrariedad, que nos parece fundamental. En este caso, hagamos caso a los sanitarios, que son los que verdaderamente atienden las carencias que tienen los consultorios. Así que apoyaremos su propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Señor Fuertes, cuando quiera, 3 minutos. Evidentemente, a los que tenemos que hacer caso son los alcaldes, que gracias a ellos muchos estamos aquí.
les quitaban las ambulancias y no les hacían caso. Y el alcalde, no me quite la ambulancia, pues yo te la quito. En fin, son cosas que pasan de vez en cuando. Bueno, vamos a lo que nos va el tema, que vamos a hablar de consultorios locales. Efectivamente, el artículo 42 ya marca pues, las competencias que tienen los ayuntamientos, estructuras sanitarias por los consultorios locales. Evidentemente, el Gobierno de Aragón es el que establece las directrices para que estén funcionando y tengan un funcionamiento correcto para todos. El Servicio de Aragón de Salud, ¿qué tiene que hacer? Pues colaborar con los ayuntamientos. Evidentemente, lo que no puede ser que un ayuntamiento pequeño, y estoy de acuerdo con ellos, y vuelvo a la de mi provincia, que en la inmensa mayoría de los pueblos tenemos consultorios y pocos centros de salud, por desgracia, pues en ese sentido tiene unos gastos que muchas veces no los pueden asumir. Evidentemente los pueden asumir porque no se les ha ayudado. Cuando decía el señor Sanz, no es tan difícil hacer esto, pues no será difícil, pero la última ayuda que salió el Gobierno de Aragón fue en el 2018. Desde el año 2018 no ha habido una sola convocatoria de ayuda a consultorios locales. Es que estamos en del 18 al 23, en 5 años, no hizo ni una sola ayuda a los consultorios locales. Y ahora hablamos de que hay que ayudarles, claro que hay que ayudarles, pero 5 años olvidados completamente. Esta es la realidad, por lo cual, en ese sentido, yo también lo quería comentar. No es la primera vez que hablamos de esto. Ya se aprobó, como se ha dicho aquí, una PNL en ese sentido, en esa que se aprobó el punto 4 de la proposición que se aprobó en noviembre del 23, efectivamente ha pasado 3 meses, en noviembre del 23, es uno de los puntos que era el más importante de todos. Que se haga un inventario de todos los consultorios locales de la comunidad, de los medios materiales que dispongan, especialmente de aquellos necesarios para atender urgencias y emergencias. Fue un texto que llegamos de acuerdo todos los partidos políticos y yo de aquí que tengo que decir pues que la Consejería está haciendo el inventario y en cuanto acabe el inventario saldrán a concurrencia estas ayudas como no podía ser de otra manera, porque también hay partida presupuestaria en el 2024, no hace falta los presupuestos del 25. Hay una partida presupuestaria suficientemente dotada en el presupuesto del 2024, que es que hay que leer a veces todas las letras del presupuesto. Entonces ya hay dinero, seguro que se seguirá manteniendo en el 2025 y si hace falta se aumentará. Y para más INRI, el otro día en la comisión, yo puedo hablar, oye, es que no puedo hablar de verdad, Iván. Es que guarda en silencio, por favor, señorías. No me estoy metiendo con nadie. Es que vamos. Es que no se puede hablar, presidente, lo digo en serio. Se va todo. De verdad, hombre. Señorías, por favor. Hombre, es que ya vamos. Bueno, como digo, el otro día en la Comisión de Fomento, el día 4 de marzo, también por unanimidad se aprobó que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a establecer una línea de ayudas en concurrencia competitiva para el medio rural. Por lo cual, desde aquí, lo digo y lo manifiesto, que lo va a haber. No es una cosa nueva, lo va a haber porque está presupuestado, se tomó la decisión, en la proposición que aprobamos hay dinero y vuelvo a decir, desde 2018 no se ha sacado ni una sola subvención, es un dato objetivo. A votar. Gracias, señor Fuertes. Pasamos a la votación de la iniciativa. Silencio, por favor, señorías. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Explicación de voto y a la vista de que a recorrido algún diputado puede tener dificultades para marcar el tiempo del minuto, pondremos el contador con 1 minuto para todos los portavoces. Señor Sanz. Señor Moreno. Sí, muy breve. Señor Morón, va a salir esta proposición no de ley. Le invito a que haga un seguimiento exhaustivo porque no se va a garantizar la dotación presupuestaria oportuna, como dice su punto 3, aunque haya una partida que saldrá a concurso de pública concurrencia. Hay que definir bien los temas. Ojalá esa partida sea ambiciosa, porque si no estaremos como al principio. Gracias. Señora Las Obras. Señor Morón. Sí, pues en primer lugar, gracias, presidente. En primer lugar, pues agradecer a todos los grupos que nuevamente pues, nos hayamos manifestado a favor de esta reforma y adaptación de los consultorios locales. Y señora Las Obras, mire, yo entiendo que usted tiene que defender a su alcalde, ¿no?, que es de su mismo grupo político, en
en La Muela, pero yo le voy a decir una cosa, mire, yo creo que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. La responsabilidad que asumió este diputado y el Grupo Vox fue la de proponer una enmienda para que hubiera una partida económica inicialmente destinada para estudiar un nuevo centro de salud, que posteriormente se acordó con la Consejería que fuera para dotar ese centro de salud, mejoras en el centro de salud. Pero luego quien tiene que reclamar y quien tiene que hablar con el coordinador es el alcalde de ese municipio. Evidentemente no pretenderá que un diputado de otro grupo tenga que estar pendiente de si se modifica el centro o sea, el consultorio de La Muela, o de que quien tiene que estar pendiente y quien tiene que exigir y quien tiene que recriminar a la Consejería que haga las inversiones oportunas, pues es el alcalde, que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Muchas gracias. Ha quedado claro, señor Morón. Señor Carpi, señor Fuertes. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Pues si no hay ruegos ni preguntas, se levanta la sesión y a continuación convocamos la mesa. A ver, callar, a ver.